¿Cuál es el impacto políticamente que tiene este cese de prisión a Jan Alain, sabiendo que, como dice Roberto, va a su casa con un grillete y con una garantía económica? Pero políticamente, ¿cuál es la lectura? Interesante, bueno, escuchando a Roberto, brillante su análisis. Gracias a Dios que el maestro no es abogado, porque si no estuviera en los estrados de la República ejerciendo. Es interesante ver todo esto en contexto. Miren, paradójicamente, y lo señalaba Roberto en su análisis, nosotros hemos creado una cultura sobre la base de una distorsión, no solo jurídica, sino social, que tiene un impacto político. Este es un ministerio público que ha sentado precedentes de procesar a presuntos corruptos, a estructuras de casos nunca antes vistos, donde abrazó la causa de la prisión preventiva como una condena adelantada. Entonces, políticamente, el partido de gobierno revolucionario moderno y el presidente Luis Abinader crea un discurso donde dice: nosotros no opinamos de estos procesos, pero la mayor causa y el capital político del partido de gobierno han sido los procesos anticorrupción. Al caerse ahora mucho del argumento mediático, el impacto social, fíjense que la gente que dice, ya salieron todos, el único que quedaba era Jan Alain, pero no es nada nuevo, porque en los casos anteriores a Jenny Berenice, a Wilson Camacho y a doña Miriam, les pregunto yo, ¿qué pasó en términos de los 20 años de gobierno del PLD y los 8 años de Danilo Medina? Se procesó el caso de Odebrecht y se hicieron apresamientos. Se nos olvida que Temo Montaz, el tercer hombre a bordo en importancia políticamente hablando del PLD, fue apresado en un operativo, fue apresado de la misma manera también Ángel Rondón, fue apresado el expresidente del Senado Andrés Bautista. 14 eran altos dirigentes del PLD y del PRD, hoy PRM, fueron apresados. ¿Cuántos fueron descargados en Odebrecht? Prácticamente todos. ¿Cuáles fueron los únicos imputados de los 14 con peso político que fueron condenados? Ninguno. Se nos olvida que el ex senador de San Cristóbal, Tommy Galán, después de agotar precisamente jurisdicción privilegiada y luego cambiado ordinaria, terminó siendo descargado con un lugar. ¿Cuál es la lectura de Odebrecht? Una decepción social. ¿Cómo empezó Odebrecht? ¿Cómo empezó el Antipulpo? ¿Cómo empezó Coral? ¿Cómo empezó Coral 5G? De manera que estamos repitiendo un modelo que va a conducir a una decepción social y a un fracaso del capital político. Ustedes me pudieran decir, bueno, demócrata, ese es el referente jurídico, social y político de Odebrecht, que se dio a partir de acuerdos. Ahora, cuando nos vamos a un caso como los Tucanos, se nos va a olvidar que por primera vez un exministro de Defensa de las Fuerzas Armadas fue apresado y se le impuso una medida de coerción. Se nos va a olvidar que confirmación de sobornos, un caso que estaba blindado y no era Jenny Berenice, con apresamientos de Piccini, de todo lo que usted quiera. ¿Cómo terminó el caso? Precisamente en el juicio de fondo de los Tucanos, con descargo para todos, no hay condena. ¿Qué pasó con los 3 brazos? Señores, entonces, lo que Wilson y Jenny Berenice, y yo lo digo de manera responsable, no han tomado en cuenta, es que ellos han convertido la judicialización de la corrupción en una golosina política. Y esa golosina política le crea un problema grave al presidente Luis Abinader. Y esto que voy a decir, creo que es la primera vez que públicamente se va a analizar. Ustedes saben que yo estoy seguro que el mal manejo de la administración de estos casos de corrupción le han generado 2 años de bonanza política al presidente Luis Abinader, pero ha acercado más allá de lo conveniente a Danilo y a Leonel. Políticamente, Danilo estaría dispuesto a sacrificar a su candidato Abel Martínez, a sacrificar al PLD y entregar todo lo que nos podemos imaginar para que a cambio
salga el Partido Revolucionario Moderno y pueda venir la venganza, el desquite y las garantías de que no se le toque un familiar más. Y esos acercamientos entre Danilo e Hipólito, a propósito del COVID, Danilo, a propósito de todo lo que querramos, plantea un escenario políticamente hablando donde queda muy mal parado el partido de gobierno. La Procuradora General de la República, y quiero dar este dato para que no lo dejemos pasar por debajo de la mesa, dio una entrevista en exclusiva a doña Irene Hasbún, directora del Diario Libre. Señores, y lo que doña Miriam reveló en esa entrevista todavía no se ha entendido ni puesto en la dimensión que amerita. Hay muchas cosas entre líneas. Sí, mira, Alba, no solo entre líneas, sino que doña Miriam marca distancia de Wilson y de Jenny en sus declaraciones. Y ella dice, yo no tengo ni filias ni fobia. Y correcto. Cuando habla de las filias, habla de la inclinación, del favoritismo. Y cuando Irene le pregunta, con una agudeza periodística interesante, señora procuradora, ¿y usted ha sentido presión internamente en la Procuraduría? ¿Saben cuál fue la respuesta de la procuradora a esa pregunta? A veces me he sentido cansada. Y el cansancio se traduce en la respuesta de doña Miriam a otra pregunta importante, Roberto Miranda, y es, ¿por qué usted hace esa carta pública del llamado de atención a los cuestionamientos de Wilson Camacho y Jenny Berenice a los jueces? Y ella dice, porque precisamente todo lo que señalé en la carta, yo ya lo había tocado internamente y no se me hizo caso. Algo peor, dice la procuradora, a veces cuando a uno lo ven que no da un manotazo en la mesa y que no tiene un tono de voz alto, piensa que no tiene la fuerza suficiente para darse a respetar. Usted está entendiendo lo grave que es que una procuradora confirme que los lineamientos que están llevando sus dos adjuntos en la persecución de la corrupción y en el PETCA dista radicalmente de lo que ella entiende que debería estarse haciendo. Es muy grave todo esto, muy grave. Así es. Bueno, un excelente análisis, buena propuesta para el debate que hace el demócrata hoy a propósito de la variación ayer de la medida de coerción a Jean Alain Rodríguez, las repercusiones en materia jurídica y también las reacciones políticas. Gracias. Muchísimas gracias. Un honor, como siempre, Roberto. Gracias, maestro. Mira, un gusto. Salud. Gracias. Salud.